Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo, conformado por Pérez Cristóbal, Villajuan Atzabal, Orla Villanueva, Cutimbo Capa y quienes hablan, Pomazón Copauca, vamos a exponer sobre las aplicaciones del acero dimensionado. Siguiente, por favor. El acero dimensionado nos rinde mejor, ya que llega empaquetado e identificado por elemento a la obra. Genera un control eficiente en lo que es inspección del material y su respectivo almacenamiento. La colocación del acero desarrollada con comodidad para el operario, ya que se tiene la seguridad del dimensionado y la facilidad de empalme en el caso de grandes estructuras. Siguiente, por favor. En lo, esto es lo que estamos viendo a continuación, es sobre el acero dimensionado, cómo llega el empaquetado a la obra y todo eso. Siguiente, por favor. La colocación de nuestro acero dimensionado. Siguiente. Las columnas. Son elementos estructurales que sirven para transmitir las cargas de estructuras al cimiento. Las formas, los armados y las especializaciones de las columnas estarán a razón directa del tipo de esfuerzo que esté expuesta. Siguiente. La importancia de los estribos. Los estribos cumplen un papel muy importante en el comportamiento estructural de las columnas de concreto armado. Por eso, la norma EE 070 de albañilería referida al análisis y diseño estructural indica qué forma deben ser los estribos que colocaremos en las columnas de los muros de ladrillo. Los estribos de las columnas de confinamiento podrán ser estribos cerrados con gancho de 135 grados o estribos de 1/3 de vuelta. Siguiente. Tipos de columnas. Nosotros vamos a usar la columna sunchada. Este tipo de columna armada con el estribo helicoidal, espiral o suncho brinda más ductilidad a la columna y proporciona un soporte más alto para contrarrestar la carga máxima y permitir con ello deformaciones amplias, que evitan el colapso total de la estructura antes de que se complete la redistribución total de los momentos. Debido a los esfuerzos que generan la energía transmitida, este tipo de refuerzo es obligatorio en regiones con alto riesgo sísmico. Las columnas hunchadas ofrecen un confinamiento más efectivo del concreto debido a la tracción y uniformidad de trabajo que ejercen sobre el núcleo. En cualquier caso, el diámetro mínimo de refuerzo debe ser de 3/8 de pulgada. El suncho da una característica de soporte muy importante, ya que en lugar de producirse el colapso de la columna bajo el nivel de carga, se produce el desprendimiento de la capa de hormigón exterior al suncho. Simultáneamente, debido al efecto de Poisson, el suncho entra en tensión, produciendo un efecto de compresión triaxial sobre el hormigón del núcleo, lo que le permite a la columna resistir cargas mayores. Por otra parte, como segundo elemento de la columna es el refuerzo longitudinal, que ayuda a completar y a extender la ductibilidad en la que carece el concreto, por lo que se hace necesario tener un área de acero longitudinal del 1% como mínimo respecto al área total de la sección de la columna. Una cuantía aceptable sería de 1,5% a 3% para el caso de edificios, un 4% en el área de acero como máximo es aceptable. En las columnas circulares, estas áreas se deben distribuir como mínimo en 6 varillas longitudinales. Siguiente, las columnas con estribos, tanto en circulares como en rectangulares. Las columnas cuadradas principalmente están conformadas por estribos, los cuales son muy efectivos para incrementar la resistencia de las mismas. Estos impiden que las barras longitudinales se desplacen durante la construcción y resistan su tendencia a pandearse al estar sometidas hacia corte. Al aplicarse una carga hasta la falla de una columna cuadrada, se espera que la parte del recubrimiento se desprenda. Esto sucederá siempre y cuando los estribos no estén unidos. Luego de esto, las barras longitudinales se pandearán inmediatamente al desaparecer este soporte. Una falla de este tipo ocurre de manera muy repentina, por lo que en una columna cuadrada los factores de reducción son menores. En las columnas circulares también puede llegar a usarse estribos circulares, los cuales dependerán del criterio final respecto a los factores económicos como de anchura del estribo. Siguiente, por favor. Los tipos de refuerzos en los muros. Nosotros vamos a tener el refuerzo vertical, que también es conocido como castillos, y estos evitan el flambeo del muro. El castillo no absorberá la totalidad de los efectos, sino que más bien lo distribuirá en el muro. El refuerzo longitudinal, ubicado solo en los extremos del muro, toma la tracción o compresión debido a la flexión. Pueden incluir el refuerzo de confinamiento y colabora en tomar el corte en la base que tiende a generar deslizamiento. Los refuerzos horizontales son conocidos como dalas o cadenas y se utilizan para distribuir de forma uniforme las cargas. La distancia óptima entre las dalas es de 2,5 metros. Es necesario que un proyectista indique en los planos estructurales de la obra donde se va a colocar el refuerzo horizontal en muros portantes y deben respetarse las especificaciones técnicas que se señalan en los planos.
Como primer requisito, hay que tener en cuenta que el refuerzo debe ser continuo, es decir, ir a lo largo de toda la hilada del paño. Es necesario evaluar la cantidad y el diámetro de barras que se instalarán. Por último, durante la ejecución de la obra se deberá determinar en qué hiladas colocar estas barras. Distinto es en el caso de las mechas, en el que apenas debe ingresar al muro con 50 centímetros. Luego en los extremos se dejará un gancho estándar para cada refuerzo, el cual debe anclarse a las columnas de confinamiento. Se debe ingresar a la columna una longitud mínima de 12,5 centímetros y con un doblez de 90 grados. Dicha longitud mínima debe ser calculada según el siguiente cuadro. Siguiente, por favor. Como se observa, según la dimensión de las varillas, nosotros debemos calcular tanto el extra que dejaremos a lo largo y sumado a esto la distancia de la orejera. En el cuadro de la izquierda veremos las dimensiones de las varillas y en el cuadro de la derecha el tipo estándar de orejera. Siguiente, por favor. Placa de concreto armado. Otro tipo de muro que contribuye notablemente a darle fortaleza a la estructura de una edificación y que se está utilizando frecuentemente en nuestro medio es el denominado muro de concreto armado, más conocido como placa. Al igual que los muros portantes de albañilería, las placas soportan las cargas sísmicas. Sin embargo, a diferencia de otros muros estructurales, son más resistentes y más durables en el tiempo, si están bien diseñadas y bien construidas. Las placas de concreto armado son consideradas como elementos estructurales bidimensionales planos, es decir, su espesor es pequeño en comparación a sus otras dos dimensiones. Es recomendable usar estas placas en los casos de viviendas nuevas que tienen deficiencia de densidad de muros portantes de albañilería en cualquiera de sus direcciones principales. El acero de refuerzo concentrado en los extremos de las placas deberá confinarse con estribos, como en el caso de columnas. Además, el refuerzo vertical debe ingresar totalmente en la cimentación respetándose un recubrimiento de 7,5 centímetros y si la placa es continua en los niveles superiores, se debe dejar las mechas con longitud de empalme apropiada. Siguiente, por favor. Los muros de contención. El muro de contención son elementos constructivos que cumplen la función de cerramiento, soportando por lo general los esfuerzos horizontales producidos por el empuje de las tierras. Cuando se realice un muro de contención, primero se terminará la excavación de la zanja. Luego se preparará la armadura de acero que hará resistente y sólido el muro de contención. Esta armadura debe ser colocada antes del vacío del cimiento. Para determinar el nivel base de nuestro muro, se debe tener en cuenta los niveles de desagüe, vías, aceras y otros, para que la construcción quede por encima de estos niveles. Las varillas de acero no deben presentar fisuras, las que ya se han doblado no deben enderezarse. Por este motivo, no es recomendable el uso de fierro obtenido en demoliciones. Las varillas de refuerzo deben ser libres de óxido, de tierra, de aceites, de pintura, de grasa y de cualquier sustancia que pueda disminuir su adherencia al concreto. Para confeccionar la armadura de acero, de acuerdo a lo que se indica en los planos, se deben contar la cantidad de refuerzos horizontales y verticales y considerar el largo del anclaje y empalme si lo hubiera. Luego, el corte de las varillas procederemos al doblado y colocación de los refuerzos horizontales y verticales. La longitud del anclaje, así como las de empalme para los diferentes diámetros de las varillas, se explican en el siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Como se observa, en este caso, en el primer cuadro, tenemos las condiciones para la confección de la armadura de acero, por su diámetro. Es importante tener en cuenta, ya que el acero dimensionado nos evitará fallas de estructura y por mala elaboración manual. Continuando con la que es la construcción del muro, el acero de refuerzo debe colocarse en su posición final luego de ser armado fuera de las zanjas, para impedir su movimiento al momento del vaciado del concreto. Nosotros vamos a utilizar una madera de 2 pulgadas por 2 pulgadas, así como templadores hechos con alambre número 16, que irán a ambos lados y se fijarán las estacas. La armadura debe quedar bien fija, de manera que no se mueva al momento de vaciar nuestro concreto. Siguiente, por favor. Estructuras horizontales. Vigas de concreto armado. Para las vigas tenemos 3 tipos de vigas: soleras, arriostres y de borde. La función de las vigas de concreto son normalmente horizontales y se apoyan entre 2 columnas y estas van a ser transmitidas a las cimentaciones. Por su armadura tenemos 2, simplemente armada y doblemente armada. Las simplemente armadas son las que tienen refuerzo en la zona de tensión y el acero trabaja tracción y el hormigón trabaja comprensión. Las vigas doblemente armadas son necesarias por limitaciones arquitectónicas de predimensionamiento. No es capaz de resistir un momento aplicado, cuando no es capaz de resistir. Por su forma, viga simplemente apoyada, viga continua y viga chata. Y en el caso que sea peraltada son vigas colgante, viga de amarre y viga invertida. Ya para su caso de su proceso constructivo, tenemos que, para realizar
El acero superior debe empalmarse en el centro de la viga de los inferiores, cerca de los extremos. Aquí tenemos una tabla donde nos indican los tres tipos, tipo A, tipo B, tipo C. En el caso que se debe realizar empalmes de tipo B o C, deben aumentar la longitud del empalme obtenida para el tipo A, que es del 30% y 70%. En el caso de los estribos, tenemos acá una tabla de sus dimensiones y nos indica que sus dimensiones mínimas para el doblado y así como el diámetro mínimo de doblado deben tener las barras de acero. En el caso de la colocación de acero de refuerzo, nos indica lo siguiente, que sobre el muro, portante o no portante, se colocan los separadores que darán la distancia del fierro. Y para su caso de amarre, debe ser más fuera al ancho que el muro y se coloca primero el encofrado o molde de madera en el fondo de la viga. Losas. Para las losas también nosotros sabemos que son estructuras horizontales y se utilizan como en techos o como entrepisos de una construcción. También se pueden apoyar en muros portantes, en vigas estructurales y muros de concreto armado. En este caso tenemos losa aligerada, que están construidos por viguetas de concreto armado, que son fierro más concreto y elementos livianos rellenos. Las viguetas se unen por una capa de concreto por lo de menos de 5 centímetros. Tenemos las losas nervadas, las losas macizas. Las losas nervadas están constituidas por vigueta de concreto, armado ubicada en una o dos direcciones y sin elementos de relleno. Y las macizas están constituidas por concreto armado en toda su extensión del espesor. Aquí tenemos un cuadro donde nos podremos dar cuenta de cómo está la tabla de diámetro de tierra de vigueta de acuerdo con la distancia entre apoyos. Su proceso constructivo se trata primero en corte y doblez. Independientemente de la tolerancia es doblez, todas las partes de las varillas deben tener el recubrimiento específico. El refuerzo va a ser doblar en la hora el diámetro del pasador del cual se doble el acero no debe ser menor que el tamaño recomendado en la referencia 15 y en el ACI 318. Se va a requerir grados 40, 60 y 75. Para sus instalaciones de refuerzo se van a colocar en dos direcciones, aunque en los casos de las acciones de flexión se producen en una sola dirección para controlar. El refuerzo es ahogado a una distancia mínima de la superficie del concreto y para evitar el pandeo bajo ciertas condiciones de carga o comprensión. Losas. También tenemos que su proceso constructivo se va a basar en separación entre varillas, relación de acero de refuerzo y su distribución de refuerzo. Para el caso de separación entre varillas, se debe considerar los límites superiores e inferiores para definir la separación de las varillas. Y para las losas se realizan separaciones entre centros de un máximo de 18 pulgadas. La relación de acero de refuerzo, según las especificaciones del ASI de 1977, la separación de varilla en las secciones críticas no debe ser 2 veces el espesor de la losa y la cantidad mínima de acero. Y para la distribución de refuerzos se colocan principalmente en su división paralela a la de las superficies de la losa. A menudo se utilizan barras de refuerzo rectas. Para losas, las barras interiores se doblan hacia arriba algunas veces proporcionando el refuerzo negativo. Escaleras. Para las escaleras tenemos los diferentes pisos o niveles que tiene una edificación. El concreto armado para la escalera debe ser de losa maciza. Aquí tenemos las partes de las escaleras que son los pasos, contrapisos, garganta. Para su procedimiento constructivo, primero se realizó el trazo de escaleras. Se debe realizar sobre una superficie del muro y que se encuentra a un extremo de la escalera. Se marca el inicio y el fin del tramo a trazar. A la distancia vertical se le divide entre el número de contrapasos y a la distancia horizontal se le divide el número de contrapasos. Con estos puntos de referencia y la ayuda de una wincha de nivel hacemos el trazo respectivo. ¿Ya? También nos indica que para colocar la armadura de un acero longitudinal transversal que vea en el fondo de la rampa, también luego se va a pasar a colocar acero superior, bastones de una longitud que debe estar indicados en el plano de estructura. Colocación de datos de concreto, debemos garantizar el debido recubrimiento. En el caso interior y superior de las escaleras deben haber mechas de acero provenientes de la cimentación de la losa y del techo según corresponda, y deben cumplir las longitudinales determinadas en planos y servirán para enganchar los refuerzos de las escaleras a la estructura del edificio.
Aplicación del acero dimensionado en estructuras especiales. En reservorios, los reservorios son almacenamientos que pueden ser elevados, apoyados y enterrados. Los elevados, que pueden tomar la forma esférica, cilíndrica y paralelepípeda, son construidos sobre torres, columnas, pilotes, etc. Los apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y circular, son construidos directamente sobre superficies del suelo, y los enterrados, de forma rectangular y circular, son construidos por debajo de la superficie del suelo, que son cisternas. Tomamos, por ejemplo, un tanque circular de concreto reforzado con dimensiones: diámetro del tanque 6,50 metros, altura del muro 3,20 metros y la losa de concreto reforzado de 8 por 10 metros, en los cuales se necesita, en los datos de refuerzo en la pared, una capa interna de varilla número 4 que viene a ser de media pulgada cada 20 centímetros en ambas direcciones. Una capa externa con varillas número 3, que son de 3/8 pulgadas cada 15 centímetros en ambas direcciones, y el anclaje en losa de 40 centímetros en ambos casos. Para el refuerzo en losa, 2 capas de acero superior e inferior, una capa de acero de varilla número 4 de media pulgada cada 15 centímetros en ambas direcciones, y en la capa superior, varillas de número 3 de 3/8 cada 15 centímetros en ambas direcciones. Autotrepantes. El sistema autotrepante es una solución moderna y eficiente. El sistema de encofrado autotrepante agiliza los tiempos de construcción y permite múltiples aplicaciones para cada proyecto de gran altura, seguridad en montaje y manipulación. Son usados para obras que requieran alto rendimiento, un alto nivel de seguridad o sometidos a un clima extremo. Los sistemas de encofrado autotrepante son plataformas que ascienden de forma fluida y homogénea para después ser fijados a la estructura a través de anclajes. Este sistema es posible gracias a los pistones hidráulicos que están incluidos en el mismo sistema, siendo su mayor ventaja el ahorro en costos de grúa para el traslado de los encofrados, por lo que es una solución pensada en ser práctica y altamente rentable. Es posible aplicar encofrados autotrepantes en cualquier construcción de altura, no solo edificios. De esta forma, esta tecnología puede ser empleada en edificaciones industriales, silos y obras civiles como puentes. El proceso constructivo de los encofrados autotrepantes consta de la colocación de un muro recién fraguado en la que se colocan unos anclajes de elevación en los cuales se eleva el sistema autotrepante, del cual les cuelgan en los laterales los encofrados. Luego se cierran los encofrados y se colocan mallas de acero dentro y se llena de hormigón. Una vez haya fraguado la máquina, se eleva para continuar el mismo proceso. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos sobre los túneles. Los túneles generalmente sirven para el paso del tráfico, para vehículos a motor, algunos aeroductos construidos para circulación de agua, puede ser para consumo y también para aprovechamiento hidroeléctrico o para saneamiento. También existen túneles diseñados para servicios de telecomunicaciones. En las grandes ciudades existen túneles que dan cabida a distintas líneas de metro, transporte de trenes subterráneos que circulan por una red de túneles que unen que unen distintas zonas de la ciudad. La ventaja de soterrar ahorra espacio en la superficie e impide el cruce al mismo nivel del tren con peatones y vehículos. Siguiente, por favor. Bueno, existen 4 tipos de túneles. Aquí podemos visualizar 2 de ellos. El primero son túneles para ferrocarril. También existen túneles para peatones. Siguiente, por favor. Y también existen túneles en minería y túneles para carros. Profesor, vamos a mostrar un video en el cual nos detallan el proceso constructivo de un túnel utilizando el método austriaco. Por favor, para visualizar el video. Bueno,
El mundo utilizado para la construcción de los túneles es el nuevo método austriaco, que inicialmente se ejecuta en la excavación en el avance y a continuación se procede al sostenimiento del terreno con una primera capa de hormigón, proyectando la colocación de fechas y al proyectado de una segunda capa de hormigón reforzado con fibras metálicas. A continuación se realiza la colocación de burlones que refuerzan el terreno circundante y sujetan las cerchas del terreno. La excavación del resto de la sección del túnel llamada destrozar se realiza en dos fases. En primer lugar, se excava una primera bancada más ancha para permitir el paso de la maquinaria al frente. Inmediatamente después se realiza la prolongación del sostenimiento ejecutado. En avance solapado, las cerchas mediante rampas y proyectando el hormigón, dejando un desfase mínimo de un pase de excavación para que al menos una social permanezca apoyado. Se realiza la excavación de la segunda bancada, ejecutándose a su vez los sostenimientos correspondientes. Repitiendo este proceso, se completa la excavación del túnel. Bueno, una vez que se haya realizado la excavación y el sostenimiento del túnel, se ejecuta una banqueta de hormigón armado, y la excavación y el hormigonado de la contrabóveda. Seguidamente se dispone del sistema de drenaje del túnel, que consistente en la colocación de arquetas cada 50 metros y un tubo colector que se rellenan posteriormente del hormigón, y a continuación se procede a ejecutar la impermeabilización colocando una doble lámina de geotextil y PVC a su vez. Impermeabilizando el túnel se realiza el revestimiento y para ello se utilizó un carro de avance que se desplaza sobre unos carriles dispuestos en la banqueta. En primer lugar se coloca en posición y se eleva hasta ajustar la parte superior o la clave de la sección. Luego se abren los faldones superiores e inferiores hasta apoyar en la banqueta, fijándose mediante los sensores dispuestos en sus uniones. Cuando el carro ya está fijado y colocado, en posición comienza el hormigonado. De ahí comienza el encofrado y permeabilización que se realiza simétricamente por ambos lados para compensar las cargas que la presión del hormigón ejerce con el carro. El hormigón utilizado es de alta resistencia inicial para que al día siguiente el hormigonado pueda hacerse este mismo ciclo de nuevo, pudiéndose así revestir 15 metros de túnel cada día. Una vez que se ha producido el fraguado del hormigón, se realiza el desencofrado, se rizan cuñas y bulones, de ahí se abren los tensores que liberan los faldones inferiores y los que liberan faldones superiores que se abaten despegándose del hormigón, y a continuación se realiza el descenso del carro y su desplazamiento para realizar el siguiente ciclo. Por último, se ejecutan las aceras, las superestructuras y las instalaciones. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, las conclusiones que hemos llegado con mi grupo, hay que tener presente siempre ciertos detalles del manejo del refuerzo, como es la dimensión del propio material, la longitud de desarrollo y lo de anclaje. También es imprescindible que el proyectista y el personal adecuado trabajen o colaboren juntos para estar pendientes de los diversos problemas que puedan llegarse a presentar en los trabajos del manejo y colocación de acero de refuerzo. El uso de los sistemas autotrepantes permite escenarios de trabajo más seguros, ahorra en los tiempos de construcción, aplicación en varias superficies, independientemente de la arquitectura o de las condiciones climáticas, y también del aumento de la rentabilidad de la construcción. Y finalmente, la planificación de una obra de grandes dimensiones es un proceso iterativo que requiere el criterio de personas con experiencia como ingenieros, técnicos, supervisores, artesanos, entre otros, para lograr que la planificación sea realista y eficiente posible. Siguiente, por favor. Las recomendaciones. Cuando se construyen placas de concreto armado que sean colindantes a predios con muros de ladrillo adobe, esos muros del vecino no deberán ser utilizados como encofrados para vaciado de la placa. Si la edificación es de 2 pisos o más, las placas deben ser coincidentes en todos los niveles. Se recomienda colocar el acero de la cimentación y a la vez el acero del propio muro de contención. Por requerimiento de la obra en la cual se protege la actividad de la obra sin bloquear la luz natural, que es lo que se emplea en la mayoría de obras, se emplea un tipo de sistema autotrepante llamado cerramiento trepante, ligero, que permite ser empleado tanto como la protección de la obra como un material complementario. Es la primera alternativa ligera a paneles pesados sin dejar de cubrir su función, que es la de proteger la construcción del viento y permitir el traspaso de la luz. Eso sería todo. Que tenga buenas tardes, ingeniero y compañeros. Gracias.